Por favor. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes con todos. Me presento, soy la licenciada Jocelyn Rodríguez, psicóloga de profesión, y bueno, el día de hoy voy a estar a cargo de la capacitación del alcoholismo. Doctora, ¿puede seguir hablando, por favor, para corroborar acá el audio? Sí, ¿me pueden escuchar todos? Bueno, acá la copiamos fuerte y claro acá. Sí, les escuchamos muy bien. Por favor, puede empezar ya con la charla. Bien, muchas gracias. Bien, vamos a empezar la charla del día de hoy con un pequeño video. Me gustaría, por favor, que todos pongan sus celulares en vibrador o en silencio para que puedan estar atentos al video que vamos a presentar. Si tomas, no manejes. Muy bien, con este video hemos empezado la capacitación del día de hoy sobre el alcoholismo y sus efectos. Como han podido apreciar en el video demostrativo, es un anuncio publicitario, ¿no? Justamente en prevención de erradicar el consumo de bebidas alcohólicas. Muy bien, vamos a empezar. El alcoholismo. ¿Cómo me afecta el alcohol? Sabemos que el alcohol puede afectar el desarrollo cerebral, pero también puede afectar el desarrollo afectivo y social. El consumo de alcohol puede causar diversos cambios, ¿no? Tanto en la lucidez mental, la percepción, el movimiento, el razonamiento y la atención. Esto puede hacer que nos cueste mucho más trabajo de repente pensar, aprender, razonar, incluso tomar buenas decisiones. Sabemos que el alcohol tiene distintas consecuencias, tanto en nuestra salud, en el tema social, en el tema laboral, así como en el tema legal y económico. Vamos a empezar describiendo cada una de las consecuencias y vamos a iniciar por la parte de salud. Podemos ver en la imagen un hígado sano, ¿no? Y un hígado que presenta cirrosis, obviamente muy afectado, ¿no? Que es uno de los daños más frecuentes, ¿no? Que es el daño hepático. Adicional a esta consecuencia, vamos a tener también algunos trastornos mentales. Por ejemplo, ¿no? La depresión, la ansiedad, la psicosis y la demencia. Personas que generalmente por consumir alcohol van a tener un estado anímico depresivo, van a estar generalmente preocupados, con bastante miedo o temor, ¿no? Incluso pierden algún contacto con la realidad o llegan a tener la demencia que afecta nuestra memoria, nuestro lenguaje y otros organismos más. También vamos a tener enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, las arritmias, la cardiomiopatía o también incluso accidentes cerebrovasculares que son producidos como consecuencia del consumo excesivo de alcohol. Algunos problemas digestivos. Podemos hablar aquí de la gastritis, las úlceras, también la pancreatitis, ¿no? Entre otros. También vamos a ver que hay algunos riesgos de cáncer para las personas que consumen alcohol, ¿no?
Por ejemplo, cáncer al hígado, cáncer a la laringe, cáncer a la boca, cáncer también al esófago o al colon. Y bueno, también lo que es bastante común, ¿no? Como mencionaba, que es la cirrosis. Entonces, son bastantes las consecuencias que afectan a nuestra salud. Los que he mencionado son algunos, ¿no? Los más principales. Vamos también a ver consecuencias en el tema social. ¿Qué causa el consumo excesivo de alcohol? Que haya conflictos familiares. Si tenemos de repente una pareja, si tenemos hijos, ¿no? Nos va a causar que vivamos en constantes peleas, que la persona se aísle, ¿no? Porque prefiere de repente estar consumiendo el alcohol, ¿no? Va a haber violencia doméstica porque justamente estas personas no pueden controlar sus impulsos por las mismas sustancias tóxicas que los invaden, ¿no? Va a haber también deterioro de las relaciones personales, los amigos o la red cercana que antes tenía esta persona se va a empezar a alejar poco a poco, ¿no? Porque esta persona obviamente va a estar consumiendo, va a tener descuido de responsabilidades. Si es que de repente esa persona tiene hijos a cargo, va a empezar a descuidarlos. Si de repente tenía que ir a recoger al colegio por el tema del consumo de alcohol, no lo ejecuta, ¿no? O de repente tenía que realizar algún informe en el trabajo, también deja de hacer sus responsabilidades, ¿no? También obtiene por consecuencia una mala reputación, ¿no? Las personas, como mencionaba, prefieren alejarse de este tipo de personas que mantener contacto. Vamos a ver también algunas consecuencias en el tema laboral y académico. Vamos a ver que las personas que consumen alcohol van a empezar con bajo rendimiento, ¿no? De repente empiezan a producir menos, ¿no? En el tema de productividad laboral, o también de repente a tener tardanzas, tener ausentismo, empiezan a faltar, ¿no? Tienen de repente que trabajar en algún turno y empiezan a faltar. También vienen los despidos, justamente como consecuencia de un bajo rendimiento, de ausencias en el trabajo, tardanzas u otros. También fracasos, ¿no? En el tema, por ejemplo, académico. De repente están estudiando algún posgrado o alguna maestría, o de repente tienen estudios universitarios en curso, ¿no? Va a haber de repente fracasos justamente por el tema del alcohol, ¿no? Y no hablar pues del tema de la desmotivación y la pérdida del interés, que obviamente las personas que están consumiendo alcohol ya no van a presentar el mismo gusto por las actividades placenteras que de repente tienen las demás personas, ¿no? Y van a tener bastantes dificultades para que puedan conseguir un trabajo, ¿no? Sobre todo un trabajo estable. Bien, vamos a seguir con las consecuencias en el área legal y en el área económica. ¿Qué consecuencias nos puede traer el consumo del alcohol excesivo? Vamos a ver accidentes, ¿no? Que generalmente son producidos por el abuso del alcohol, problemas legales, crisis financiera, muchas veces se endeudan, ¿no? Por el mismo tema del consumo, de seguir pagando de repente este consumo de alcohol, tienen crisis financiera, llegan a perder sus bienes, les quitan sus casas, les quitan sus propiedades. Hay demandas o algunos procesos judiciales, ¿no? Y también estas personas son mucho más vulnerables que otras de sufrir un robo o sufrir una estafa, justamente por la condición en la que están. No pueden de repente responder en sus 5 sentidos y obviamente pues van a ser motivo, ¿no? de esos robos. Pero vamos a ver un poco más allá las causas. ¿Por qué motivo yo puedo generar dependencia al alcohol? ¿Por qué motivo va a ser, no? Bueno, aquí va a haber varios factores. Va a haber factores personales, factores sociales, ambientales y factores genéticos. Dentro de los factores personales, vamos a hablar sobre el estrés. Muchas personas dicen, ay, estoy muy estresado, voy a tomar de repente un par de copas para que se me pase. Pero no, obviamente tenemos que encontrar otras fuentes para que podamos erradicar el estrés. No podemos decir que de repente por estrés vamos a empezar a consumir alcohol, ¿no? De igual forma, muchas personas están muy preocupadas o con constante temor. Para apaciguar, vamos a empezar a beber. Pues así. Hay otro motivo también, las personas que están deprimidas, de repente tienen alguna pena o algún de repente
un tema amoroso, ¿no? Por el cual están deprimidos o tienen baja autoestima. ¿Y a dónde recurren? Al alcohol, ¿verdad? Entonces, ahí empiezan ya con una pequeña dependencia al alcohol. Como factores sociales, vamos a ver la presión de grupo. Muchas veces el grupo que nos rodea, ¿no? De alguna u otra forma, nos induce a beber, ¿no? Si nosotros de repente no queremos, están diciendo, no, pero un poquito, sino qué aburrido que eres, deberías tomar, qué sé yo. La influencia familiar. Muchas veces también tenemos muchos familiares que están acostumbrados o que ya tienen una rutina, ¿no? De dependencia del alcohol. Vamos a ver mañana más tarde cómo es la frecuencia de beber, ¿no? Pero, por ejemplo, estos familiares pueden beber en cada reunión que tenemos. Y también, de alguna u otra forma, esto influye para que nosotros podamos beber. ¿Qué más? La normalización del consumo. Muchas veces las personas pensamos que consumir alcohol es algo normal. Y aquí van a influir también los factores ambientales. Hay fácil acceso al alcohol. Hoy en día he visto, ¿no? Que incluso ya hay aplicativos que te traen el alcohol a la puerta de tu casa, ¿no? O donde tú estés, te lo traen. Entonces hay fácil acceso al alcohol. La publicidad, también la publicidad contribuye bastante a que las personas empiecen a tener dependencia del alcohol. Y la cultura del consumo que tenemos actualmente en nuestro país, ¿no? También va a haber factores genéticos, como por ejemplo los antecedentes familiares de alcoholismo y la predisposición biológica. Esto significa que, por ejemplo, si hemos tenido personas o familiares que han consumido alcohol, nuestros padres, nuestros abuelos, de repente, o alguna persona cercana, también desarrollamos una predisposición ante esto. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son los tipos de alcohol. Así como hemos visto las consecuencias en diversas áreas, también hay diferentes tipos de alcohol. Vamos a empezar por el tipo de alcoholismo funcional. Esto se da en personas que mantienen una vida aparentemente normal en su trabajo, en su familia, sus estudios, pero dependen mucho del alcohol. No siempre beben en exceso de repente, ¿no? No los vamos a ver tirados en la calle o de repente haciendo algún espectáculo, pero su consumo es constante. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cada fin de semana toman, ¿no? No en exceso, pero siempre los fines de semana están tomando. Pueden ocultar su problema y negar que no tienen una adicción, ¿no? Y suelen desarrollar tolerancia y beber más para sentir los mismos efectos. Por lo mismo que ya hay una constancia, por ejemplo, de forma semanal, como les mencionaba, ya se vuelven, ya el alcohol no produce los mismos efectos en ellos que la primera vez. Entonces, cada vez tienen que consumir más cantidad y más cantidad. También tenemos el alcoholismo, ¿no? De tipo juvenil, que generalmente va a afectar a los adolescentes o también a los adultos jóvenes que comienzan a beber generalmente por influencia social, ¿no? El consumo suele darse en fiestas o en reuniones con amigos. Aquí vamos a ver alto riesgo de desarrollar una adicción si el hábito se mantiene, ¿no? Y también puede afectar el desarrollo cerebral. Hay que recordar que estas personas, esta población, sean adolescentes, que pueden ser nuestros hijos, o adultos jóvenes, que de repente podemos ser nosotros, ¿no? Está todavía nuestro desarrollo cerebral en construcción, ¿no? Entonces, nos va a afectar de sobremanera. También el desempeño escolar y la toma de decisiones. En muchos casos es una fase que se supera, pero en otros casos sí se va a convertir ya en un problema que va a ser crónico y que debemos parar a tiempo. Bien, aquí vamos a ver el tipo de alcoholismo crónico. Son las personas que llevan años consumiendo alcohol en grandes cantidades. Aquí ya vamos a ver que estas personas van a presentar daños físicos graves, como la cirrosis hepática, gastritis, hipertensión y también cierto deterioro neurológico. Van a experimentar síndrome de la abstinencia severo cuando intentan dejar de beber, ¿no? Por eso es que vemos que generalmente estas personas necesitan, ¿no? O van a requerir un tratamiento especializado, ¿no? O una rehabilitación, porque no van a poder dejarlo así nada más por el mismo desarrollo de la abstinencia, ¿no? Estas personas
Generalmente pierden su trabajo o incluso su familia por el alcohol. Bien, ahora vamos a ver el consumo binge drinking, que es el consumo por atracón. Viene a ser el consumo de grandes cantidades de alcohol en un periodo corto. De repente 5 o más bebidas en menos de 2 horas, por ejemplo, en los varones, o 4 a más en el caso de las mujeres. ¿Dónde se suele dar esto, no? De repente en las discotecas o de repente en los lugares que se va poco tiempo, pero se consume bastante, ¿no? Es común en jóvenes y en personas que no beben a diario, pero ¿qué buscan? Intoxicarse de forma bastante rápida, ¿no? Esto aumenta el riesgo de los accidentes, la intoxicación etílica y los comportamientos de riesgo. Puede derivar también en problemas de memoria, daño cerebral y dependencia justamente del alcohol a largo plazo. Ahora vamos a ver algunos mitos del alcoholismo. Por ejemplo, el primer mito que tenemos aquí es: puedo dejar de beber cuando quiera. La adicción al alcohol es una enfermedad que requiere ayuda profesional. Como les comentaba, va a depender mucho el tipo de alcoholismo que presenta cada persona, pero generalmente sí necesitan que esta persona se rehabilite. Para eso hay un tiempo y un proceso. Entonces, no es válido el mito de puedo dejar de beber cuando quiera. El segundo es, solo los que beben todos los días son alcohólicos. Y eso es mentira. El alcoholismo no depende de la frecuencia, sino del impacto en la vida de la persona. Tercer mito, el café o un baño frío ayudan a eliminar la borrachera. Puede ser, ¿no?, que de repente pueda eliminar el momento que estamos pasando, pero eso no significa que va a permitir que nuestro cuerpo metabolice el alcohol. Eso va a ser con el tiempo. El alcohol solo afecta a quien lo bebe. Esto también es mentira, porque puede causar problemas familiares, accidentes y violencia, que va a afectar a muchas otras personas más. Como veíamos en el video del inicio, de repente la persona que bebió no se dio cuenta, ¿no? Y terminó atropellando a otra persona justamente por el estado en el que estaba, y esta persona tenía una familia, ¿no? Una mamá, un papá, etcétera. Y esta persona, ¿no? Obviamente va a ir a dar a la cárcel, justamente por cometer el error de no medirse de repente y consumir de más. Bien, pero vamos a encontrar algunas alternativas de prevención. ¿Qué es lo que podemos hacer para que podamos prevenir el consumo del alcohol? Para esto vamos a tener, primero, fijar límites claros sobre la cantidad de alcohol que se va a consumir en un periodo de tiempo determinado y cumplirlo, ¿no? De repente voy a ir el día viernes al cumpleaños de un amigo. Voy a estipularme yo mismo que voy a consumir, ¿no? Solamente de repente 2 botellas pequeñas de alcohol o 2 copas y ahí nada más. Si me insisten, voy a decir que no. Hay que también saber decir que no y poner nuestros límites claros. Muchas veces no sabemos decir no y eso produce que consumamos alcohol. Entonces tenemos que nosotros fijarnos límites para que podamos expresarlo a los demás. Segunda alternativa de prevención, comunicarnos con amigos o familiares de confianza para recibir apoyo en momentos de tentación o en momentos que de repente sentimos cierto estrés. Las personas que tienen un consumo de alcohol tienen que desarrollar una red de apoyo. Por eso es que muchas veces hemos escuchado de organismos que ayudan, ¿no? Como Alcohólicos Anónimos, entre otros. Entonces, estas personas siempre necesitan una red de apoyo, que si es conformada por amigos o familiares de confianza, es mucho mejor. ¿Qué más podemos hacer? Optar por bebidas sin alcohol o con bajo contenido alcohólico en lugar de las que tienen un alto grado de alcohol. Hoy en día las bebidas ya vienen etiquetadas con el porcentaje de alcohol que poseen. Entonces, si es que de repente vamos a ir a un compromiso donde están bebiendo, voy a optar por elegir las bebidas que contengan menos alcohol, para que no me produzca efectos mañana más tarde de repente malos para mi salud, ¿no? ¿Qué otra alternativa de prevención vamos a encontrar? Buscar actividades saludables y gratificantes
que proporcionen diversión y alivio del estrés, en lugar de que podamos recurrir al alcohol, ¿no? Como pueden ser de repente hacer deportes, salir a pasear, salir al cine, ¿no? Hay muchas otras alternativas que van a ser gratificantes y divertidas y nos pueden ayudar también al alivio del estrés. No necesariamente es ir al consumo del alcohol, ¿no? Bien, ahora vamos a la normativa peruana, ¿no? Actualmente en nuestro país tenemos una normativa que regula el consumo de alcohol. En el Perú, ¿no? El consumo de alcohol no es un delito, como en otros países. Por ejemplo, en Arabia, en Qatar, en Turquía, sí es un delito, ¿no? Obviamente ya tienen otras costumbres de repente religiosas o algunas tradiciones, ¿no? Por las cuales es considerado el consumo del alcohol un delito allá. Pero aquí en el Perú sí es concebido, ¿no? No como un delito. Pero sí hay algunas leyes, ¿no? Que están constituidas para que se evite el consumo. Por ejemplo, tenemos la ley 28681, que sirve para la regulación del consumo de bebidas alcohólicas. ¿Qué nos dice esta ley? Restringe el consumo del alcohol en lugares públicos no autorizados. Por ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que está prohibido consumir alcohol ¿en dónde? En las playas, en la vía pública, de repente cuando estamos manejando, ¿no? O estamos llevando pasajeros, estamos movilizándonos, no se puede consumir alcohol, ¿verdad? Ni tampoco puede haber publicidad de bebidas alcohólicas en estos lugares públicos. El Código Penal peruano también tiene algunas sanciones por delitos bajo efectos del alcohol. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, cuando hay un homicidio culposo por conducir en estado de ebriedad, que lo dice el artículo 111. Si una persona maneja en estado de ebriedad con más de 0.5 gramos de alcohol en sangre y causa la muerte de otra, puede recibir una pena de 4 a 8 años de cárcel. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el porcentaje es bastante pequeño, no sé, 0.5, que se puede consumir en un brindis nada más. Entonces hay que tener bastante cuidado a las personas que manejan. Por eso es que siempre nos indican, ¿no? Si vamos a tomar, no se maneja. Si hay agravantes como exceso de velocidad o de repente más víctimas, la pena va a aumentar. ¿Qué nos dice la normativa sobre la conducción en estado de ebriedad? Manejar con más de 0.5 gramos de alcohol en sangre tiene una pena de hasta 3 años de prisión, además de la suspensión o cancelación de la licencia de conducir. Entonces también, no solamente porque podamos producir de repente algún accidente o alguna muerte, sino que también solamente el hecho de conducir, ¿no? Con alcohol en la sangre nos va a hacer que nos puedan quitar el brevete o que podamos de repente tener una pena privativa de libertad de hasta 3 años. Por último, vamos a encontrar el homicidio doloso o las lesiones graves bajo efectos del alcohol. Si una persona comete un homicidio con dolo eventual, es decir, sabe, ¿no?, que puede causar la muerte bajo los efectos del alcohol, la pena puede ser mayor de 15 años de cárcel. Entonces, como podemos ver, las consecuencias que nos trae el consumo de alcohol son bastante preocupantes, ¿no? Y es mejor no estar expuesto a estas mismas, ¿no? Para eso, como hago mención, las alternativas de prevención son ideales. Bien, con esto. Bien, con esto hemos concluido. Me gustaría saber si de repente hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, de repente alguna situación que alguno de ustedes ha atravesado o alguno de sus familiares. A ver, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Pueden hacer las preguntas, por favor. Aprovechemos que tenemos acá presente en sala la psicóloga que nos puede ayudar con alguna inquietud que tengamos. ¿Nadie? En caso que no haya Señor Iván. pregunta. Sí, tenemos una pregunta, señor Iván. Buenas tardes, doctora. Una consulta. Usted hablaba sobre
la disposición que se tiene genética para desarrollar el alcoholismo también. Esto nos indicaba que era algo en nuestra familia. Tiene mucho que ver qué porcentaje de probabilidades hay en esto. Ya. Sí, bueno, en respuesta a su pregunta, sí, definitivamente hay un cierto grado de predisposición cuando tenemos familiares dentro de nuestros antepasados, ¿no? Que han consumido alcohol. Generalmente esto es con personas que han presentado pues un consumo de alcohol excesivo que les ha producido también otros problemas, ¿no? En el tema de su salud, sea de repente problemas digestivos, problemas cancerígenos, ¿no? Pero que son relacionados con el consumo de alcohol. Obviamente nos va a dar cierta predisposición en el tema de que nosotros también podemos consumir, pero también en el tema que acarrean las enfermedades antepasadas, ¿no? Porque también podemos sufrir justamente de algún tipo de cáncer o de algún problema digestivo, entre algún otro problema de salud relacionada al mismo, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado si es que dentro de nuestra familia hemos tenido algún familiar que ha sido o ha tenido un antecedente de alcoholismo crónico, para que podamos nosotros también ir al médico, ¿no? Porque dentro de nuestra historia clínica nos preguntan si hemos tenido familiares, así como por ejemplo en la salud mental consultamos si han tenido familiares con algún trastorno mental o enfermedades relacionadas al nerviosismo o demás, porque también hay antecedentes, ¿no? En familiares. También se hacen las preguntas para el tema de salud, ¿no? Entonces, si es que hemos tenido familiares, el médico de nuestra historia clínica lo anota para que pueda hacernos las recomendaciones o los estudios correspondientes y evitar de repente que se desarrolle en nosotros algún consumo o de repente alguna enfermedad relacionada con la salud, ¿no? Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Doctora, buenas tardes. Muchas gracias por explicarnos todo esto respecto al alcoholismo y sus efectos. Bueno, lo que vi que más se basa en las consecuencias que hay al manejar un vehículo o las consecuencias posteriores a esto, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias en nuestra empresa, por ejemplo, de presentarse uno de los compañeros en estado de ebriedad? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias legales o cuáles qué consecuencias podría tener el personal, ¿no? Ya, muy bien. Cada empresa tiene un reglamento interno de trabajo, es el RIT, que contiene las normas a las que debe cada trabajador someterse, ¿no? Cuando va a empezar a laborar. Generalmente dentro del reglamento interno de trabajo está estipulado, ¿no? Que si es que un trabajador, por ejemplo, llega en estado de ebriedad, obviamente pues el empleador puede, dependiendo de lo que indique su reglamento interno, suspenderlo, ¿no? De repente de 2 días a 5 días o también expulsarlo. Pero obviamente para esto hay un procedimiento, primero con una suspensión por 2 a 5 días, como lo menciono, un memorándum correspondiente también para la suspensión, ¿no? Y ya luego la expulsión. Pero dentro de muchas empresas sí constituyen el tema de la expulsión del trabajador por ingresar en estado etílico. Pero va a depender también las consecuencias que causa, porque muchas veces una persona puede ir a trabajar en estado etílico, ¿no? Y producir de repente algunas otras acciones. Lo digo, por ejemplo, como dañar de repente el mobiliario de la empresa o de repente incomodar a alguno de sus compañeros, provocar un accidente de trabajo. Hay muchas cosas que pueden producirse por el consumo de alcohol. Entonces, esto va a depender, ¿no? La normativa que tiene su empresa, el reglamento interno que tiene, qué consecuencias puede haber en su trabajo, ¿no? Pero generalmente en todos los trabajos indica que sí hay consecuencias cuando un trabajador llega presentando consumo de alcohol excesivo, ¿no?
Gracias. ¿Alguna pregunta más adicional? Sí, doctora, ¿qué tal? Le saluda Eduardo Gutiérrez. Eh, Mire, José Luis, bueno, la sede de Cusco, la propiedad de Cusco ha hecho esta capacitación. eh, Más que todo, yo creo que también deberíamos tomar en cuenta o se debe tomar en cuenta la concientización del trabajador en cuidarse él mismo, ¿no? En poder, porque hay trabajadores o colaboradores que manipulan las máquinas, hacen trabajos en altura, entonces deberíamos concientizar, si bien es cierto, el reglamento interno de trabajo, cada empresa tiene sus reglas, sus normas, ¿no? Y a la par también hay, bueno, el reglamento de alcoholemia solamente es para los que realmente manejan autos, ¿no? Eso lo que sí está definido en el en tema nacional, ¿no? Pero más que todo sería poder orientar al colaborador en qué consecuencias puede traer, puede poner en peligro su trabajo, su salud, perdón, su salud y la de sus compañeros, ¿no? Porque es muy importante se concientice esto. Ah, eso es todo. Sí, Gracias. claro, por supuesto. Bueno, si hay alguna pregunta más de repente para poder contestar o pasamos a tomarnos la foto. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Algo adicional? Doctora, buenas tardes. Si, me pregunte, doctora, si digamos una persona es alcohólico, ¿qué tratamiento se puede, o sea, que se puede hacer? ¿Necesariamente tiene que ir a un psicólogo o puede ser en donde un especialista de alcohólicos anónimos, tal vez? Eso no va a ser mi pregunta. Sí. Bien, cuando una persona es alcohólica y quiere recibir ayuda, lo primero es buscar un grupo de apoyo, ¿no? Que de repente esté involucrado tanto un médico, un psicólogo, porque no solamente va a haber repercusiones en el tema psicológico, sino también en el tema de la salud, como lo mencionaba, ¿no? Esta persona, para que pueda desintoxicarse, va a influir mucho el apoyo del médico, ¿no? Los análisis de laboratorio que de repente pueda indicar para que pueda verse cómo está afectado en la sangre, ¿no? El tema del alcohol, en los demás organismos. Y también, bueno, el ayuda psicológica, sobre todo para que esta persona pueda superar el periodo de abstinencia que va a presentar, ¿no? Y también los problemas que ha tenido a raíz del alcohol, sean familiares, personales, con el trabajo, entre otros. Entonces, es un apoyo constante, tanto del médico como del psicólogo. Y hay organismos actualmente que ya son organizaciones, mencionaba Alcohólicos Anónimos, ¿no? Porque, por ejemplo, ya tiene constituido un protocolo, ¿no? De inicio, en el cual el trabajador es atendido por un médico, ¿no? Posteriormente va a ser internado, ¿no? En una rehabilitación por un periodo de tiempo con ciertas reglas, ¿no? Donde los familiares van a poder asistir a visitarlo por periodos de tiempo y va a recibir ayuda constante y terapia psicológica para que pueda superar. Entonces es un trabajo en común tanto del médico como del psicólogo, pero ya hay organismos especializados, ¿no? En ayudar a las personas que presentan el alcoholismo en un estado crónico, ¿no? Listo. ¿Alguien más, por favor? Listo, chicos. Ahora sí, doctora, ya nos podemos tomar la foto y simplemente agradecerles a todos, a cada uno de ustedes por darse un tiempo y asistir a esta charla, como dicen, de concientización. Y debemos de tener en cuenta el riesgo al cual nosotros nos exponemos por venir a laborar con síntomas, o perdón, por haber ingerido alguna bebida o alguna sustancia prohibida, y el riesgo que podemos ocasionar, ¿no? Tanto laboral como personalmente, como nos los han mencionado. Entonces, nada, chicos, simplemente, por favor, tomemos conciencia, tengamos en cuenta que detrás de nosotros hay familias que nos esperan en casa. Así que, por favor, tomemos conciencia, démosle un poco más de seriedad al asunto, y nada, gracias por todo. Un fuerte voto de aplauso para la licenciada Diosdado Rodríguez, por favor.
Por mi parte, agradecerles también por su tiempo y su atención brindada el día de hoy. Espero encontrarnos en una próxima capacitación. Que tengan un excelente fin de semana. Listo, chicos, gracias. Ya pueden proceder. Acá les espera el coffee.